Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Café con SIG. El día de hoy vamos a descubrir las capacidades 3D de la plataforma ArcGIS. Nos acompaña Federico Vélez y quien les habla César Rodríguez, ingenieros de mercadeo técnico en ESRI Colombia. Bienvenidos. El día de hoy tendremos esta agenda. Como primera parte tendremos una pequeña introducción. Crearemos contenido en 3D desde cero en ArcGIS Pro. Miraremos las características de un SIG Indoors, un sistema complejo de mapeo interior, la metodología BIM y el SIG, del 3D al XD y Esri City Engine para construir ciudades más inteligentes. Al finalizar, una sesión de preguntas en el cual resolveremos las inquietudes que se generen en el webinar. Empecemos con la introducción. ArcGIS es una plataforma 3D, una plataforma que nos permite generar un sistema de información geográfico en la web, que nos ayuda también a generar servicios o a publicar servicios de contenido tanto 2D como 3D. El portal que nos permite dar acceso a la información que hemos construido y dar capacidades de edición y de consulta a nuestros usuarios. Las aplicaciones de escritorio, web y de dispositivos nos ayudan a construir contenido 3D, a consultarlo desde las diferentes aplicaciones configurables. Pero ¿por qué tener un SIG 3D? Porque es una solución completa que nos ayuda a mejorar la comprensión, ya que vivimos en un mundo 3D y es fácil de entender para todos. Mejorar la comunicación, porque ya que el 3D es nuestro entorno, hace que sea más fácil articular las ideas. Y resolver problemas en 3D. Hay problemas que solo se pueden resolver en 3D, ya que podemos generar análisis de campos de visión o líneas de visión para ayudar a solucionar problemas de nuestros procesos. Continuemos cómo generar este contenido en 3D desde cero y editar estos datos en 3D. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una vista a través de nuestra aplicación 3D de ArcGIS Pro o una escena web. Vayamos a una parte de la ciudad en donde vamos a empezar a generar nuestro contenido 3D. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es el primer paso que deberíamos realizar para poder generar nuestro archivo 3D? Ir al catálogo, seleccionar nuestra File Database y generar un nuevo archivo que va a contener todas nuestras entidades en 3D. En este caso vamos a generar un nuevo archivo multipatch. El multipatch o multiparche nos permite generar contenido en 3D para almacenarlo directamente en un formato geográfico. Le vamos a dar el nombre a nuestra capa de elementos 3D. Vamos a continuar generando los campos en los cuales nos van a permitir almacenar la información que va a describir nuestro elemento 3D. Seleccionamos el sistema de referencia, en este caso WGS84, para hacer una escena global. Y finalizaremos para que quede construido o creado nuestro archivo de entidades. Como vemos, ya dentro de nuestra File Database tenemos nuestro nuevo elemento o nuestra nueva capa, nuestra nueva entidad. Vamos a agregarla al mapa y a definir una simbología para empezar a trabajar. Damos doble clic para cambiar la simbología y seleccionaremos una que nos dé mayor contexto de la construcción que vamos a hacer. Ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar ese elemento 3D y en la barra de edición, en la parte superior, generaremos nuestro nuevo elemento. Vamos a la barra de crear y empezaremos a dibujar nuestros elementos 3D. Seleccionamos en la parte de crear contenido 3D o de crear entidades 3D para generar nuestros nuevos elementos. Picamos en el mapa para empezar a realizar nuestra construcción. Y podemos hacerlo de varias maneras, directamente generando o picando dentro del mapa, o podremos dar distancias específicas. Dando clic derecho, distancia, en este caso vamos a definir un frente de 12 metros. Una vez ya tenemos esta distancia, lo podremos definir en el rumbo que lo vamos a dibujar. Tomando también las guías, podremos hacer líneas paralelas y definir las distancias. Definamos una distancia de profundidad de 12 metros. Picamos y así continuamos hasta cerrar nuestro contenido 3D.
En este caso hemos finalizado la construcción de la huella de nuestro nuevo edificio. Una vez realizamos esto, podemos realizar una extrusión manual de la forma que generamos, o podemos dar una altura específica teniendo en cuenta nuestro elemento 3D. Entonces vamos a dar una altura específica. Vamos a decir que tiene 7 metros. Como vemos, ya tenemos finalizado un elemento básico en 3D que nos va a ayudar a construir o a generar nuestra nueva construcción. Ahora vayamos a generar o a agregar una textura a nuestro elemento. Vamos al tool de herramientas y seleccionamos textura multiparche. Al seleccionar la textura multiparche, lo que podremos hacer es definir una textura que va a venir directamente de una fotografía tomada con nuestro dispositivo. Con nuestro dispositivo móvil, puede ser una fotografía directamente del celular. Vamos a cargarla directamente de los elementos y picaremos en el lugar donde la queremos editar. Vayamos a darle zoom para ajustarla. Vamos a ajustarla aquí para que se ajuste nuestro elemento 3D, y ya tendremos una vista más realista de la fachada del elemento 3D que estamos construyendo. Pero hay lugares que deben sobresalir de esta fotografía. Vamos a hacer una modificación de los vértices para dibujar nuevos elementos dentro de él. Vamos a tomar esta parte del elemento que está sobresaliendo para generar un recorte en el elemento 3D y darle una altura o para que sobresalga 1 metro. De esta manera ya ha sobresalido. Vamos a hacerlo nuevamente para la ventana. Aquí ya vemos cómo fácilmente podemos generar elementos de extrusión. Vamos a decirle que sobresalga 0.2 metros y que el interior de la ventana quede en menos 2, 20 centímetros hacia adentro. De esta manera ya hemos generado un modelo 3D básico de nuestra fachada, con todas las características que podamos mostrar. Entonces aquí vemos cómo las características ya han sobresalido en el 3D, pero hay elementos en la fotografía que no hacen parte de la construcción. Por ejemplo, esta parte de la fotografía que refleja las nubes. Entonces vamos a hacer una nueva edición para recortarla. Seleccionamos nuestra forma 3D y vamos a realizar un recorte ayudado de las guías para hacer una extrusión y eliminar las partes de mi bosquejo que no van a ser parte de mi construcción. ¿Listo? Entonces ahí ya tendremos una construcción o una forma 3D de lo que queríamos modelar. También, una vez generado este modelo 3D, podemos hacer análisis interactivos. En la pestaña de análisis, un análisis interactivo de cuencas visuales para empezar a ver cuáles son las partes de esa edificación que podremos ver en un análisis de una cuenca visual. Veámoslo en generar una cuenca visual. Aquí tendremos varias herramientas que nos van a permitir generar cuencas visuales, como son el ángulo horizontal, el vertical y la distancia de visión. También una orientación dinámica o interactiva para ver cuáles son los lugares que se pueden ver de mi nueva construcción. Las partes en verde es los lugares a los cuales yo podría entrar a ver, y las partes en rosado las que no puedo ver. También puedo mover el elemento a través de una vía para saber qué tanto se ve de mi nueva edificación o mi nuevo contenido 3D. De esta manera pues hemos construido un elemento muy sencillo y hemos generado ese contenido en 3D desde cero. Continuemos con el SIG Indoors, un sistema de mapeo interior, completo de mapeo interior. ¿De qué trata el mapeo de interiores o ArcGIS Indoors? Consiste en que es una nueva tecnología que nos va a permitir hacer inventarios para hacer inventarios de activos de las instalaciones interiores para modelar los espacios de un edificio.
cómo es el flujo de trabajo que nos va a permitir mapear un SIG indoors? Generalmente las construcciones o los diseños de las edificaciones están hechos en archivos CAD. Ese archivo generalmente no está georreferenciado. El primer paso es georreferenciar ese archivo CAD, exportarlo desde ese formato hacia el SIG, generar o crear como tercer paso, crear la red por donde van a circular las personas para luego generar o crear las conexiones entre las diferentes redes, generar las rutas para calcular los tiempos de recorrido dentro del edificio, configurar un estilo, cómo se va a ver esta información y luego compartir el resultado a través de una escena web. Veamos una pequeña demostración de lo que es un SIG indoors y de este flujo de trabajo. Hablábamos que la información generalmente está en archivos CAD. Aquí tenemos un ejemplo de 2 pisos de una edificación. Pero esta información tiene que estar estructurada para poder tener cada uno de estos espacios interiores y poderlos modelar fácilmente. Esri ha desarrollado una serie de herramientas que nos van a permitir poder tomar esa información tomar esa información y importarla a nuestro SIG. Aquí tenemos la serie de herramientas que son una serie de tareas que se basan en tomar ese archivo CAD y exportarlo. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí crear un mapa base del campus que voy a modelar. Si voy a empezar a modelar los espacios interiores o hacerla desde el CAD, importarlo del CAD a un GIS. Aquí están todas las herramientas. Pero ¿cómo obtengo estas herramientas? ¿O qué necesito saber para poder empezar? Si nosotros buscamos en un navegador directamente en la página de ArcGIS, podemos buscar ArcGIS Indoors, las herramientas de ArcGIS Indoors. Automáticamente podremos buscarlas y descargarlas para tenerlas disponibles en ArcGIS Pro. Aquí las tendremos en este link. Nos describirá cuál es el último lanzamiento de estas herramientas, en este caso de marzo del 2017, y ejemplos de cada uno de los campus realizados para tener una guía. Los pasos, cómo pasar de CAD a GIS, cómo generar las diferentes redes internas para calcular los tiempos de desplazamiento, los estilos y cómo compartir esas capas o esas layers de los campus y cómo configurar una aplicación web para compartir nuestro contenido. Pero veamos ahora el ejemplo de una vez modelados estos pisos que teníamos en CAD, cómo se verían. Esta es una escena 3D de una parte de Bogotá. Tendremos aquí una vista de cada uno de los elementos, tanto la fachada o la parte exterior de nuestra construcción y también los espacios interiores o los espacios que hemos modelado de cada uno de los pisos. Como podemos ver, tenemos las etiquetas de los espacios, si son locales comerciales, oficinas, las escaleras, el ascensor. Y también empezar a explorar cada uno de los espacios o cada uno de los pisos de la edificación. En este caso, el segundo piso, el tercer piso. Pero ¿cuál es el valor de tener un SIG Indoor? Poder realizar análisis de la información. Vayamos por ejemplo, a realizar una ruta de las escaleras. Por las escaleras. Entonces, desde la entrada principal de la edificación, pasando por las escaleras hasta el tercer piso. Veamos cómo la línea roja nos muestra ese recorrido realizado desde ese lugar, teniendo en cuenta pues una persona que va a utilizar las escaleras. Pero si la persona no tiene problemas de movilidad o tiene dificultades para utilizar las escaleras, puede tomar otro recorrido, un recorrido diferente teniendo en cuenta la restricción, y es que utilice el ascensor. Cada uno de estos elementos pues me va a ayudar a calcular los tiempos de desplazamiento dentro de la edificación. Aquí tenemos a través del ascensor por cada uno de los pisos hasta llegar a un extremo específico del edificio. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer masivamente este cálculo de recorridos dentro de la ruta indoors?
pues voy a poder realizar un análisis de la ubicación más cercana para calcular desde todos los lugares interiores hasta un punto específico, en este caso la salida del edificio. Esto me va a permitir generar un mapa de riesgo en el cual calcularé todos los tiempos de desplazamiento desde los diferentes pisos e identificar cuáles son las zonas de riesgo. Veámoslo en este ejemplo. Las zonas en rojo, en este caso vamos a ver que las zonas en rojo son las zonas en donde vamos a tener mayor tiempo de desplazamiento y las zonas en verde donde vamos a tardar menos en desplazarnos. Esto nos va a permitir identificar cuáles personas no deberían, que tengan problemas de movilidad, no deberían estar en esos lugares de la oficina. Y con esto podemos ver ya lo que es un SIG Indoors. Como hemos visto, pues ya hemos mapeado un SIG Indoors. Ahora Federico nos va a ayudar comentándonos cuál es la relación de BIM y el SIG, del 3D al XD. Gracias, Federico. Muchas gracias, César. Ahora continuaremos explicando qué es el BIM, cómo se interactúa con el SIG y cómo puedo pasar yo del 3D al XD. Bueno, ¿y qué es el BIM? El BIM es una metodología de diseño y de construcción que es un proceso iterativo, colaborativo y dinámico que pretende reunir varios profesionales de diferentes áreas en un solo proyecto. Me propone a mí tener un retorno de la inversión mucho más alto, está a la vanguardia de la tecnología y está implementando nuevas tecnologías todo el tiempo, mediante un ambiente incluyente en el que todos los profesionales van a estar trabajando con la misma información. ¿Y qué se refiere 3D y pasarlo a un XD? Bueno, los modelos BIM no solamente van a estar referidos a su geometría en 3 dimensiones, también van a tener el componente del tiempo, porque son modelos que me van a permitir a mí analizar una construcción a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la construcción, toda su operación y finalmente su desmantelamiento. Me va a permitir a mí manejar costos. Cada uno de los elementos no va a ser solamente una geometría, va a tener por debajo sus atributos que me van a permitir a mí calcular todos los costos de obra, todas las cantidades de obra. Yo voy a saber cuántas barras de cada elemento voy a necesitar, por ejemplo. Y me permite a mí un ambiente de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo mi edificio construido, yo voy a saber perfectamente dónde van a estar todos mis elementos, y si yo quiero hacer modificaciones durante su vida útil va a ser mucho más fácil. ¿Y por qué queremos meter BIM en el SIG? ¿Cierto? Me permite a mí analizar opciones, analizar eficiencia energética, ahorita veremos un ejemplo de cómo se hará. Mejorar el diseño haciendo más eficiente la etapa de construcción. Yo voy a evitar conflictos entre diferentes grupos de diseño. Ya no va a haber problemas entre la gente de mecánica y la gente de eléctrica, sino van a estar de la mano y todo va a ser mucho más fácil. Más proyectos finalizados a tiempo y en presupuesto. Yo sé siempre cuáles van a ser mis problemas y voy a tratar de eliminarlos. Menos tiempo de inactividad. Yo no voy a tener que esperar todo el tiempo a que se redibujen planos, a que se rehagan diseños cada vez que se hace un cambio. No, ya todo viene integrado y al momento de yo hacer un cambio, todos los cambios se me van a implementar de una vez en los planos de construcción, ¿cierto? Y eso va a impactar directamente en la calidad de la construcción. De esta manera yo tendré obras inteligentes que va a requerir menos información realizada en obra y va a haber una mayor transparencia, porque lo que va a tener yo en planos va a ser lo que realmente se construyó, ¿cierto? Ahora, Esri y Autodesk han generado un partnership en el que se pretende unir estas dos tecnologías, estas dos metodologías de trabajo de una manera mucho más transparente, mucho más sencilla y más fácil. En ArcGIS Pro yo voy a poder leer directamente modelos de Revit, ¿cierto? En ArcGIS yo voy a poder ver también modelos de AutoCAD, y en AutoCAD yo voy a poder tener información atributiva tipo SIG de ArcGIS. Lo mismo en Infraworks mediante plugins. ¿Cómo puede ser la interacción? El SIG me va a ayudar a mí a planificar, gestionar y decidir temas espaciales, mientras que el BIM me va a permitir a mí diseñar y construir y generar la documentación requerida de las construcciones.
van a ser dos grupos de trabajo más o menos. Un arquitecto o BIM manager va a estar encargado de la parte del BIM, mientras que el gestor y especialista SIG va a estar tomando las decisiones del modelo BIM mediante información SIG, ¿cierto? ¿Y cómo es el flujo de trabajo? ¿Cómo puedo hacer yo para pasar mi modelo de Revit, información de Revit, a ArcGIS Pro, ¿cierto? Bueno, hasta hace no mucho teníamos que seguir lo que vemos aquí en la linecita amarilla. Teníamos que hacer un proceso bastante complejo de exportar en varias etapas, emplear modelos de interoperabilidad, modelos que me hacían un match entre atributos, todo esto para yo poderlo subir a mi ArcGIS Pro. Ahora la lectura es directa. Yo puedo simplemente arrastrar mi modelo de Revit directamente a ArcGIS Pro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y simplemente lo tengo yo después que referenciar. Va a ser un proceso mucho más transparente y mucho más rápido. Si yo no estoy trabajando con Revit, ¿qué pasa? Yo voy a tener que mantener todavía mi proceso de las líneas amarillas. Es decir, me va a tocar hacer un IFC, me va a tocar hacer un Data Interoperability, un proceso mucho más complejo que va a aumentar la probabilidad de que yo tenga errores en mis datos. Entonces, pues vamos a mirar un ejemplo de cómo es. Aquí tenemos el ArcGIS Pro, aquí tenemos mi modelo de Revit, y esto es tan sencillo como simplemente arrastrarlo. Va a pensar, y fíjese que una vez me queda de manera transparente, me pasa aquí todo mi modelo completo de Revit. En este caso estoy haciendo un poquito de trampa, yo ya tengo este modelo georreferenciado. Sin embargo, la recomendación es, por supuesto, siempre cargarlo y después georreferenciarlo. Aquí podemos ver que está todas las cosas tal y como salen del modelo de Revit. Yo no tengo que ponerme después a manipular la información, no, esto ya está completo. Si yo lo tengo en Revit bien, aquí me va a pasar de manera transparente, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo, ya está mucho más completo en 3 dimensiones. Y yo puedo aquí realizar análisis, apagar, prender capas. En este caso vamos a hacer, mirar desde el interior, ¿qué pasa si yo apago o quiero revisar solamente la capa estructural? Entonces yo podría apagar la capa arquitectónica. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis de qué pasaría si yo quisiera quitar el exterior shell y simplemente lo selecciono la herramienta swipe y aquí se alcanza a ver los cambios de que quita el momento de seleccionarlo, ¿cierto? Lo mismo con otras capas. En este momento estoy seleccionando la capa arquitectónica, me va a quitar todo lo que son barandas, todo lo que no tenga que ver con estructuras, exterior shell, eléctricos, etc. Para limpiar un poco la imagen y yo poder ver, oiga, dónde están mis aires acondicionados, dónde están mis lámparas, dónde están mis ductos electrónicos. Entonces yo lo puedo ver tan sencillo como simplemente poner un botón y arrastrar. ¿Qué más podemos hacer ya teniendo mi modelo de Revit, mi modelo BIM, en georreferenciado y en ArcGIS Pro? También podemos hacer análisis de sombras. Nosotros sabemos que los edificios no están en el espacio, no son un edificio esférico en el vacío. Tiene un componente espacial y está afectado por otros edificios. Entonces podemos hacer un análisis de cómo le va a llegar el sol en determinado mes. En este caso, el edificio lo ubicamos en el sector de Santa Bárbara, en Bogotá. Estos son edificios reales, proporcionados por el IDECA. Ahorita en la parte de CityEngine vamos a ver cómo puedo hacer yo para generar todos estos modelos, ¿cierto? En este momento enfoquémonos en el detallado de acá. Y aquí yo ya corrí la herramienta que me va a permitir a mí generar un time sweep el análisis de las sombras durante un día, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí ponerlo y ahí va corriendo y se va mirando cómo van afectándome las sombras a mí, de pronto en qué sitios me van a llegar a mí más luz, menos luz,
qué edificios me van a tapar a mí la vista, ¿cierto? De pronto yo quiero ver en este patiocito qué tanto tiempo del día me va a tener luz y qué tanta luz me va a tener. Yo lo puedo mirar desde acá. Y bueno, ¿y yo por qué quiero hacer esto? También me va para el siguiente análisis que les quiero mostrar, que es el de la radiación solar. De pronto yo quiero poner paneles solares en mi edificio. Y para yo poner paneles solares en mi edificio yo necesito saber, bueno, cuánto radiación solar voy a tener yo, en dónde, en qué parte, para yo maximizar, digamos, el sitio donde yo quiero poner los paneles solares. Que yo ponga el panel solar en el sitio donde me va a dar la mayor eficiencia a mí, ¿cierto? Aquí se calculó la radiación solar para el mes de septiembre, para todo el área. Y una vez fue calculada para todo el área, se procede a calcularla para diferentes elementos específicos de la edificación. En este caso se ubicó para los techos, aquí se ve el techo, para la fachada principal, aquí vemos que tiene una gran eficiencia energética, es decir que durante buena parte del día le va a dar sol, mucho sol, no va a estar obstruido por otros edificios, esto me tiene en cuenta esa información, ¿cierto? En esta parte del techo lo mismo, de pronto por acá, pero esto también es techo, puede que aquí me obstruya durante parte del día la sombra del edificio de al lado, yo quiero evitar eso. Entonces de pronto yo por aquí no pongo tantos paneles solares, sino los concentro en la parte central de mi techo. Y eso también me va a impactar a mí en el tema de la refrigeración de mi edificio. Si yo tengo un ventanal enorme y me va a dar a mí sol durante todo el día, muy probablemente va a tener un efecto invernadero y se me va a calentar aquí muchísimo el edificio o una habitación en particular. Yo también puedo evaluar ese tipo de información y ver, oiga, de pronto en esta parte de por aquí me va a dar mucho sol durante mucha parte del día. De pronto por aquí vale la pena poner un sistema un poquito más fuerte de aire acondicionado y por acá no le va a dar tanto, por aquí no es tan necesario, en especial en las habitaciones del frente no es tan necesario. Entonces yo puedo mandar esa información al Revit, la gente que está haciendo el Revit, los electrónicos van a poder poner sus aires acondicionados acá, van a modificar todo el tema de ductos y esa información después la voy a poder volver a leer yo aquí mismo de manera transparente, ¿cierto? Estas son la demostración que teníamos yo preparada rápidamente de mostrar las capacidades del SIG, unas de las capacidades del SIG aplicadas al BIM, Building Information Modeling, ¿cierto? Y ahora continuaremos con City Engine, construir ciudades más inteligentes. ¿Y qué es Esri City Engine? Es un programa que a mí me permite modelar de manera procedural elementos en 3 dimensiones masivamente. ¿Qué elementos en 3 dimensiones puedo generar yo? Puedo generar calles, árboles, cuerpos de agua, terreno, edificios complejos y huellas de edificio 2D extruidas. ¿Qué quiero decir yo con eso? Yo puedo tener simplemente mi capa en 2 dimensiones de construcciones, de pronto con el atributo de cuántos pisos o cuánta altura tiene, y mediante reglas yo puedo generar un edificio en 3 dimensiones y ponerle inclusive fachadas para que se vea de manera realista, ¿cierto? ¿Cómo es mi entorno de trabajo? Yo abro City Engine y ¿qué voy a encontrar? Voy a tener un espacio de trabajo, un workspace, ¿cierto? En este workspace voy a tener alojados mis proyectos. Cada proyecto va a tener una serie de carpetas que van a ser la carpeta de Assets, Data, Images, Maps, Models, Rules, Scenes y Scripts. Assets me va a guardar a mí todos los modelos en 3 dimensiones que yo quiera estar usando. Hay reglas que me van a permitir a mí generar carros en 3D aleatoriamente sobre la calle. Los modelos de los carros van a estar alojados en la carpeta de Assets, ¿cierto? Las fachadas, las fotos de las fachadas que yo quiero que mis edificios tengan van a estar alojadas en mi carpeta de Assets. En la carpeta Data van a estar mis datos, mi geodatabase, mi shapefile, etcétera, donde los elementos que yo voy a después agregar a mi escena. Las imágenes van a ser donde van a quedar alojadas mis screenshots. Yo estuve generando un modelo, me quedó muy bonito, yo quiero tomarle unas fotos o las voy a necesitar eventualmente para algo, van a quedar alojadas aquí. Los mapas. Aquí me va a quedar alojada la información satelital, los mapas DEM, etcétera,
que yo esté usando, ya sean los que yo descargué usando la misma aplicación o los que yo generé en otro lado y los estoy empleando acá. Los modelos, ahí me van a quedar exportados todas las cosas. En el momento en el que yo quiera compartir mi escena de diferentes maneras, me va a quedar guardado en mi carpeta de modelos. Las reglas van a estar, me va a alojar a mí las reglas de diseño que yo voy a aplicarle a los elementos para generar cosas 3D en el programa. Ahorita más adelante les voy a explicar mucho mejor qué son las reglas y qué tiene, ¿cierto? Las escenas son los visores específicamente que yo voy a usar o que voy a ver para tener información, ¿cierto? Y los scripts, si los necesito, pueden alojar a mí cosas que me automaticen la generación de información, exportar modelos, etc. ¿Cómo va a trabajar yo en CityEngine? Inicialmente está pensado para que yo tenga una database, una información en 2 dimensiones, un shapefile, etc. Yo lo cargo a mi escena. También voy a cargar ahí mis mapas, voy a cargar a mí las imágenes satelitales que de pronto yo tenga de la zona, etc. Después voy a cargar elementos 3D que yo haya importado o haya creado. Si yo estoy empleando un modelo Revit y lo quiero analizar en un contexto mucho más amplio, yo lo puedo cargar en esta etapa. Yo tengo un SketchUp, algo un poco más sencillo, también lo puedo subir en esta etapa, ¿cierto? Yo tengo toda mi capa de postes, por ejemplo, ya en 3 dimensiones, yo la subo en esta etapa. Ahora, ¿qué sigue? Generar extruir y generar el mobiliario urbano. En este paso yo voy a aplicarle las reglas de diseño a mi capa 2D que yo subí en el primer paso. Ahí se me van a generar todo lo que son los edificios, ¿cierto? Aquí se ve en la imagen que yo tengo aquí en la presentación. Primero en 2 dimensiones, después yo le aplico la regla y ya me quedó a mí en 3 dimensiones. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Generar detalles. De pronto el edificio no quedó tal cual como a mí me gusta, o todavía no tiene una imagen de fachada, etc. Estas cosas, digamos que yo las pulo y dejo el modelo mucho más sofisticado en esta etapa. Y por último, yo quiero compartir esta información. La idea siempre es, bueno, esto no es un secreto mío, sino que probablemente haya otra gente que quiera usarlo, o que yo estoy haciendo esta información para después emplearlo en otro lado. Entonces, el último paso es compartir todo, ¿cierto? Y bueno, yo he estado mencionando las reglas. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? Las reglas a mí me permiten generar todo los tipos de elementos desde CityEngine. Yo puedo aplicar diferentes reglas a diferentes elementos. Me permiten a mí generar edificios, fachadas, plantas, cobertura vegetal, tipos de techo y las calles. ¿Cómo las puedo editar? Bueno, ¿qué tienen las reglas? Empiezan teniendo una serie de atributos que yo los puedo definir de diferentes maneras. Yo puedo definir un atributo como una función. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, me define el atributo como una función aleatoria que va entre 3 y 5. La altura del techo va a estar de manera aleatoria entre 3 y 5 metros. La puedo definir como un rango y yo la puedo escribir. En este caso definí una altura predeterminada de 10 metros. De pronto a otro edificio le quiero dar otra altura, desde que esté en el rango que yo establecí acá, me va a funcionar. O le puedo dar unos dominios. Yo quiero decirle a mi atributo que pueda simplemente coger entre estos 3 tipos de techo y mediante una función estocástica asignarle de manera aleatoria a unos edificios, al 30% de los edificios, el primer tipo de techo, al otro 30% de los edificios, el otro tipo de techo, y a los que quedan, el último tipo de techo. ¿Listo? Ahora, una vez yo definí mis atributos, yo quiero generar funciones que me usen esos atributos. Yo quiero generar aquí una regla, una función dentro de mi regla que me va a extruir mi edificio a partir de una forma 2D, me lo va a extruir esta altura, 5 metros en este caso, y lo va a componer de un techo y de un muro.
Y después voy a definir, bueno, ¿y el techo cómo se me va a definir? Dependiendo del valor que me tome el atributo, yo voy a definir mi techo de una u otra manera. Y lo mismo para el muro, dependiendo de qué muro es, yo lo voy a definir un atributo o no. O le puedo simplemente definir un color, en este caso se le está definiendo un color. Y bueno, yo después tengo que definir, bueno, yo definí los diferentes tipos de techo. Aquí voy a después definir cómo se va a comportar cada uno de los tipos de techo. Podemos verlo acá en una regla un poco más compleja, que es la que se le aplicó a esta escena. Esta escena fue creada cerca del centro comercial Gran Estación. Es una regla mucho más compleja que me va a tomar a mí en cuenta una serie de atributos, como van a ser los niveles, la altura de los techos, etc. Y fíjense que aquí me dice getLevels. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo conectar mi regla a unos atributos que ya vienen en mis datos. Entonces aquí podemos analizar algún edificio. Vamos a seleccionar este. Fíjense que aquí me dice que tiene 10 pisos, pero yo lo puedo conectar con un atributo. Esto fue un número que se le metió. Yo le doy conectar a un atributo. Le voy a decir aquí qué capa quiero que se me conecte. La capa de construcciones, en este caso. ¿Qué atributo? La capa del número de pisos. Le voy a dar OK. Va a pensar, fíjese que ahí resulta que en realidad no había edificio. Yo le había puesto 10 pisos, pero los atributos me van a decir a mí que este no tenía 10 pisos. ¿Cierto? Vamos a mirar aquí de pronto otro. Mire, un piso ya está conectado a los atributos de las construcciones. ¿Cierto? También aquí le puedo decir qué tipo de visualización quiero que tenga. Yo quiero que este edificio de pronto no tenga una visualización realística, sino que tenga un color sólido. Entonces aquí le puedo cambiar y me va a cambiar el color. ¿Cierto? Vamos a dejarlo como estaba. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer adicionalmente yo en Esri City Engine? Yo puedo importar edificios mucho más detallados desde SketchUp de manera transparente. Por ejemplo, en este caso simplemente es arrastrar el modelo. Aquí en este caso yo importé el modelo del edificio de Avianca para darle un poco más de realismo a la escena. Puedo aplicar reglas que me van a generar mucho más detalle para generar una escena mucho más bonita dependiendo del uso que yo quiera darle. ¿Cierto? Y por último voy a poder realizar ciertos análisis que mi compañero César ya hizo en ArcGIS Pro. Aquí yo también puedo hacer análisis de línea de visión. Aquí yo había realizado unos. Yo quiero ver desde mi último piso de este edificio cómo será la vista. Fíjese que aquí me va a mostrar que la vista va a ser casi todo el edificio de Avianca. Pero yo quiero actualizarlo. Apago mi edificio de Avianca. Él va a pensar ahí un momento. Y me va a actualizar la vista. Ahora va a ser el siguiente edificio. Yo quiero que de pronto no sea ese ángulo, sino correrlo. Simplemente lo muevo. Y me va a actualizar de una vez también todo lo que yo estoy viendo acá. Yo puedo, si yo tengo mi punto de vista bien establecido, si yo ya sé las coordenadas, etcétera, yo puedo jugar con estos atributos y ponerlo en la coordenada que yo necesite. Desde el punto de interés, que va a ser el punto final, digamos, al punto de inicio, que va a ser desde donde yo estoy originando mi visión, ¿cierto? También puedo hacer domos de visión, de pronto para hacer un análisis de publicidad. Yo quiero saber dónde poner mi valla publicitaria para que más gente lo vea. Entonces lo voy a poner por aquí y me va a mostrar a mí qué elementos van a estar dentro del rango de visión del punto central de mi domo de visión. Fíjese que aquí todo lo que está en rojo son cosas que yo no puedo ver desde ahí.
y por lo tanto que no me pueden ver desde ahí. De pronto si yo lo pongo más alto, asumiendo que es una valla publicitaria, puede que sea más alto. Si yo lo voy a poner más arriba, fíjese cómo me actualiza. Y aquí me va a generar una serie de estadísticas que van a decir, mire, el 58% de la vista del domo es vista libre, digamos que no me está obstruyendo nada. El 16% es el terreno, claramente el suelo, el mapa. Hay una parte que me lo está obstruyendo la calle, los andenes, y otra parte las construcciones, la misma construcción en la que yo estoy montada. Y esto se me va a ir actualizando según yo vaya moviendo mi elemento. Yo lo moví para acá, subí esto, fíjese que ahí me va pensando, oiga, ya no es 58 sino es 56, y yo puedo jugar con esto. Del mismo modo, yo voy a tener aquí abajo la oportunidad de modificar las coordenadas de mi elemento. Si yo tengo mucha más precisión, quiero tener mucho más detalle al momento de analizarlo, lo puedo hacer desde acá, ¿cierto? En este momento lo estoy haciendo así como a mano. Y con esto finalizamos la demostración de CityEngine muy rápidamente. Y continuamos hacia una ronda de preguntas. Entonces tenemos aquí, estamos revisando las preguntas que nos están enviando. Hay una pregunta que dice, ¿qué licenciamiento es necesario para trabajar con la información 3D? Bueno, parte del licenciamiento necesario para realizar este trabajo es el licenciamiento de la herramienta desktop, en este caso ArcGIS Pro, y se van a hacer análisis específicos en 3D, la extensión de 3D Analyst. Otra pregunta que tenemos ¿es necesario licenciamiento para disponer de las herramientas de modelamiento indoors? Bueno, básicamente la descarga de las herramientas de modelamiento indoors es gratuita, pero para ejecutarlas se necesita el licenciamiento de 3D, y si se van a realizar rutas indoors se necesitaría extensión de Network Analyst. Hay otra pregunta que es, ¿puedo generar contenido indoors sin disponer de un archivo CAD? Básicamente sí, lo podemos realizar, se puede realizar, pero se tendría que entrar a dibujar todos los elementos directamente en los formatos SIG para poder luego modelar la parte indoors y las rutas. Otra pregunta que tenemos es, ¿puedo tomar cualquier tipo de imagen para asignar texturas a los edificios? En el caso de ArcGIS Pro, sí, yo puedo asignar cualquier imagen en formato de imagen, claramente. En Esri CityEngine, de hecho, también, si recuerdan un momento de mi presentación, hay una carpeta destinada específicamente para yo poner estas texturas. Yo puedo ir, tomar mis imágenes y asignarlas según lo considere yo necesario. Ok. Otra pregunta es, si yo no uso Revit, ¿qué debo hacer para tener SIG en mi modelo BIM? Se necesita exportar al formato de intercambio, el IFC, generar un modelo que me vaya a mí a hacer un match de los campos de mi modelo BIM al modelo SIG, y generar toda la transición, digamos, de pasar mi modelo de IFC. Después me toca generar una base de datos, aplicarle el modelo y ya me quedaría mi modelo. Es un poco más complejo. Quisiera agregar un par de cosas para preguntas anteriores que aplican para cosas de CityEngine. ¿Qué licenciamiento necesito yo para trabajar con información 3D? Esri CityEngine tiene una licencia aparte de ArcGIS Pro. Yo puedo tener Esri CityEngine sin necesidad de tener ArcGIS Pro. Y otra por aquí era la de las texturas de los edificios. Hay una parte específicamente para poner las texturas en CityEngine. Estas eran algunas de las preguntas que nos enviaron. Vamos a contestar las preguntas que hayan faltado. Ya por tiempo no las alcanzamos a contestar. Las contestaremos y las enviaremos en un consolidado a través del correo electrónico a las personas que se registraron al Café con SIG. Bueno, así terminamos nuestro Café con SIG del día de hoy.
Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, como Esri Colombia en YouTube, Esri Col en Twitter, Esri Colombia SAS en Facebook. Y por último, a que consulten también unos recursos adicionales para las preguntas que probablemente no hayan sido respondidas el día de hoy. Tenemos para creación de contenido 3D, para ArcGIS Indoor Tools, de Esri y Autodesk, y el centro de recursos de Esri City Engine. Muchas gracias.